año nuevo a todos los que están en sintonía de Radio Adventista o que están como espectadores en esta transmisión en Facebook, en YouTube, y les agradecemos mucho por compartir con nosotros el estudio de la Palabra de Dios. Estamos iniciando la primera semana del 2022 y estamos muy agradecidos con Dios porque esta semana vamos a hablar de la persona más importante del universo en nuestro estudio, hablando del mensaje de Hebreos. Pastor, bienvenido, gracias por acompañarnos. Con gusto, muchas gracias, hermano Gerson. Saludos para todos nuestros amigos y hermanos que siempre están pendientes del estudio de la palabra de Dios. Amén. Con la guía de la escuela sabática, y también desearles a todos un muy bendecido año 2022. Estamos muy agradecidos con Dios, pastor, y especialmente esta semana que vamos a tocar el tema el mensaje de Hebreos. La semana pasada nos introdujimos al estudio, pero hablando de los receptores de la carta o del sermón de Pablo. Pero hoy vamos a hablar propiamente del mensaje de todo el libro de Hebreos para luego en las siguientes semanas ir profundizando en cada uno de esos aspectos. Así que vamos a orar para pedir a Dios su dirección para el estudio de hoy. Nuestro bondadoso Padre, estamos muy agradecidos porque hasta aquí tú nos has ayudado, y en este año que estamos iniciando, en este segundo día del año 2022, rogamos tu presencia para todo este año. Por favor, acompáñanos y que cada día deseemos más estudiar tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema para hoy, Pastor Dani Perla, es Jesús es nuestro Rey. Y bueno, creo que al final usted lo va a descubrir, quien está oyendo o leyendo la lección también en este momento, o viéndola en las transmisiones. El personaje que vamos a hablar es de Jesús. Bueno, no diríamos el personaje, la persona de la que vamos a hablar es de Jesús. Así que vamos a comenzar con este tema de hoy. Jesús es nuestro Rey. Hay varios pasajes en el libro de Hebreos, especialmente en el primer capítulo, que nos destacan esta figura, pastor. Y yo quisiera que usted nos ayude a comprender cómo y por qué es que introduce el libro de Hebreos al Señor Jesús con la figura de Rey, como nuestro Rey. Muy bien, yo creo que en la introducción que se hizo la semana pasada quedaron claros muchos de estos puntos. Ahora, quiero solo volver a reafirmar algunas de estas cosas. Recordemos que este libro o carta que nosotros estamos estudiando a los hebreos, pues fue dirigida a los judíos, Sí. Aquellos judíos que eran cristianos. Se cree que esta carta fue escrita probablemente poco antes de la destrucción del templo de Jerusalén, allá por el año 70. Y yo creo, hermano Gerson, que los hebreos o los judíos que se hacían cristianos tenían un problema de lealtad. Sí, sí. Porque el asunto es, bueno, Involuntario, digamos. involuntario, si se quiere decir de esa manera, porque tenían ahí el templo, pero por otro lado estaba Jesús, Sí. que ahora el apóstol va a demostrar que es superior al templo, superior a todos los sacrificios, superior a todo lo que ha existido antes, que en él se cumplen todas las promesas. Y entonces ellos tenían que tomar una definición. Y yo comienzo por esta parte porque para nosotros también al leer este libro, recuerden que ya vamos a leer esos versículos. Sí. Al principio dice, en estos días. ¿Cuáles días? Los días en que el Mesías se había revelado, ya cuando había venido Jesús. Entonces Él les va a presentar que Jesús es realmente el cumplimiento de todas las promesas, es mejor, es realmente nuestro Salvador. Y entonces aquí entramos a un aspecto bien interesante al leer el capítulo número 1, que en Jesús se cumplen todas las condiciones para ser el Mesías. ¿Qué significaba la palabra Mesías? Ungido. En el Antiguo Testamento habían tres, podríamos llamarle profesiones, que recibían ungimiento: el profeta, el sacerdote y el rey. Ahora, Jesús es el cumplimiento de todos esos. Jesús es el profeta mejor, Jesús es el sacerdote mejor y Jesús es el rey superior a todos. Por eso es que hago esta introducción de esta manera, porque ahora lo que vamos a descubrir en el libro de Hebreos es a Jesús en estos tres aspectos, en estas
tres facetas, hermano Gerson. Excelente. Y por eso estamos comenzando con la faceta de Jesús como nuestro Rey. Ahora, siendo que Jesús es el cumplimiento de estas facetas y de estos roles, vamos a llamarlos así, en el pueblo de Israel y para toda la humanidad, como es el cumplimiento de estos roles, cuando un hebreo se convertía y llegaba al conocimiento de que las profecías llegaban a cumplirse en Jesús, la pregunta es, ¿cómo podía tener evidencia de que realmente estaba poniendo su lealtad? Porque usted hablaba de ese conflicto que tenían interiormente, que estaban poniendo su lealtad en el legítimo rey. Considerando que en Hebreos capítulo 1 versos del 5 al 14 se nos presenta una escena de entronización, que cuando uno lee algunas escenas de entronización, realmente ahí están bien marcaditos los elementos. Excelente. Y saben que en esta escena de entronización nosotros encontramos que hay un contraste entre Jesús y los ángeles. Así es, sí. Ahora, ¿por qué esto es importante? Recordemos nuevamente, esta carta o libro fue dirigida a los judíos. Después de Dios, cuando uno va al Antiguo Testamento, después de Dios, quienes se movían en el mundo, ayudaban, eran los ángeles. De hecho, lo dice el apóstol, son espíritus ministradores para servir. Ahora bien, para los judíos estaba Dios y luego seguían los ángeles. Pero ahora está la figura de Jesús. ¿Qué lugar ocupa Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Es inferior? ¿Es igual? ¿O es superior a los ángeles? Y entonces aquí vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a ver en Hebreos el capítulo número 1 algunos versículos para que después nosotros podamos comentar un poco, porque lo que el apóstol quiere es que no nos equivoquemos, amigos. Jesús no es cualquier cosa. Él es el cumplimiento de todas las profecías, pero aparte de eso, Él también es Dios. Y yo creo que podemos leer del versículo número 5, por lo menos hasta el versículo número 9, donde tenemos claramente que se establece a Jesús como el Rey. Como el Rey. Y dice así: ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Ni tampoco, yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Una palabra muy interesante allí. Y ciertamente hablando de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y odiado la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que tus compañeros. Muy bien, aquí tenemos claramente que Jesús es el Mesías, el ungido, que eso significa la palabra Mesías. Cada vez que usted escucha la palabra Mesías, significa el ungido. Ahora, Jesús fue ungido para ser rey, pero Jesús no es cualquier persona. Dice el apóstol, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Y luego en el versículo 8 dice, pero del Hijo dice, tu trono, Dios. Saben que aquí es donde muchas personas se confunden, porque piensan, bueno, Jesús es hijo, entonces está subordinado, es menor. Él está en una condición menor que Dios, Él fue creado en algún momento y allí se confunden. Pero recordemos nosotros que en la Biblia la frase hijo de Dios equivalía a ser igual a Dios. Así es. Porque en ningún texto usted va a encontrar que a un ángel se le llama hijo de Dios. No, es interesante esto. Ese título lo recibió Jesús. De hecho, recordemos que una vez los judíos hicieron matar a Jesús inmediatamente porque Jesús se hizo hijo de Dios, y al hacerse hijo de Dios, él se estaba haciendo como Dios mismo. Así que aquí comenzamos a notar que Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios, pero no solamente eso, sino que también es adorado. Así y es. Lo único que puede ser adorado en el universo es Dios. De hecho, en la Biblia encontramos a los ángeles rechazando la adoración de otros seres humanos. Y es más, aquí Dios mismo le llama al Hijo y le dice Dios. Porque lo que vemos en Jesús es que los textos que en el Antiguo Testamento se aplicaban a Jehová o a Dios, se aplican para Jesús, como cuando dice que Jehová es mi pastor. Luego en el Nuevo Testamento
Jesús dice, yo soy el pastor. Amén. Entonces lo que tenemos aquí es una correspondencia de Dios con Jesús, Jesús siendo Dios también. Y esto está a tono con la enseñanza general de las Escrituras. Yo creo que es un buen momento también para nosotros reflexionar en esto, por si alguien se está resbalando y creyendo que Jesús es nada más un ser creado, un ser superior. El autor de Hebreos dice, un momento, Él es superior a los ángeles. Y recuerden, para los judíos solo estaba Dios y los ángeles. Pero ahora se presenta la figura de Jesús y dice, Él es superior por las razones que hemos visto en este momento. Muy bien, bueno, ahora, porque esto daría para mucho más, el tiempo no nos da mucho más para poder abordar todos los temas que implican la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pero hay un detalle que no quiero dejar pasar por alto, pastor, y es el hecho de que Dios, como creador, es el gobernante del universo. Ya sabemos que es el gobernante del universo. ¿Por qué entonces tiene que introducirse a la tierra, humanizarse, hacerse humano, como lo hizo el Señor Jesucristo, que es Dios hecho hombre, para recuperar el gobierno de este planeta? Parece extraño, pero el hecho es que eso tenía que suceder por la usurpación de Satanás, pastor. Así es, pero recordemos algo bien interesante, es que solo Dios, solo alguien que era como Dios podía cumplir las demandas que el pecado pues había creado. Y para muestra de ello vamos nuevamente a la palabra de Dios, Hebreos capítulo número 1. Probablemente, amigos, en esta lección nos vamos a tomar un poco más de tiempo, pero es necesario establecer quién es Jesús para mi vida, para su vida. Ya los hebreos pues recibieron esto y creyeron, pero Amén. ahora nosotros también, Hebreos capítulo 1 y versículo número 3, aunque me gustaría que leyéramos del 1 al 3. Muy bien, en del la 1 al introducción. 3. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Muy bien, aquí tenemos la respuesta a la pregunta por qué Jesús, si era Dios, tuvo que hacerse hombre. Y aquí lo dice, Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. O sea que Jesús era Dios, porque dice, es el resplandor. No dice llegó a ser, No, dice no. es. Y vamos a poner un ejemplo, está la luz del sol, o está más bien el sol y la luz, o sea, lo que uno llama los rayos del sol, ok, el resplandor. Los rayos del sol no existirían si no existe el sol. Sí, así es. O sea, las dos cosas están inseparablemente unidas. O sea, no podemos tener la luz si no está la fuente de esa luz. Ahora, si dice que Jesús es el resplandor de su gloria, y si Dios es eterno, quiere decir que Jesús, que ese resplandor también es eterno. Así es. Eso es lo que queremos establecer. Y cuando dice la imagen misma de su sustancia, está hablando como un sello, como algo que un sello deja impreso lo que contiene en el sello, en el artefacto que sella. Ahora, eso es lo mismo con Jesús. Jesús definitivamente representa bien a Dios, porque Jesús mismo es Dios. Amén. No podía representarlo alguien más. Pero yo tengo todavía algo más que a mí me convenció esta carta de Hebreos, que Jesús es Dios, porque algunos pueden equivocarse cuando dice, bueno, es que se le llama hijo, por un momento fue hecho menor que los ángeles. También tenemos aquí que luego se le dice, habla de primogénito. Sí, sí. Entonces todas estas cosas, más de alguno se podría confundir, o que Jesús fue adoptado como hijo. Ahora, ¿por qué realmente Jesús no es un ser creado, como algunas personas pueden pensar? Porque no hay otra solución. Aquí el dilema es, o es Jesús Dios o es un ser superior.
Aquí es un dilema, pero que sea como Dios, no se puede. Y la clave está en esto, en el versículo número 2. En estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Y algunos dicen, bueno, es que Él se le dio la herencia, pero ahora noten lo que dice. Por quien asimismo hizo el universo. ¿Cómo Jesús va a ser un ser inferior y va a ser el creador? Sí, no es imposible. O sea, o usted y yo aceptamos a Jesús de una vez por todas como el Hijo de Dios, que eso significa ser Dios. Lo aceptamos como el resplandor de Dios. Lo aceptamos como el creador de todo. Aquí también dice que sustenta todo. O simplemente con lo que nos quedaríamos es, voy a decirlo de esta manera, con una caricatura de alguien queriendo ser Dios. Eso es lo que los hebreos tenían que definir. Eso es lo que usted y yo, amigos, tenemos que definir también para nosotros hoy. Amén. Y eso es un pensamiento importante, pastor, y quisiéramos orar por eso, porque si Jesús no es Dios, como lo ha planteado Hebreos y como usted nos lo ha explicado, nuestra salvación no se habría obrado. Es tan importante esto porque solo Dios puede salvarnos, la Biblia es claro en eso. Así que Jesús como Dios y como nuestro gobernante tiene el poder para salvarnos. Si Jesús no es Dios, estaríamos perdidos irremediablemente. Así que mediten esto. Vamos a pedirle a nuestro pastor que nos ayude en una oración para que le abramos el corazón al Rey de Reyes para que se entronice ahora, pero en nuestra vida. Amén. Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por esta exhortación a los hebreos, que también es para nosotros, donde tenemos que definir nuestra lealtad, si vamos a adorar también a Jesús como Dios y que va a ser nuestro Salvador. Señor, bendice a cada persona que está escuchando, que tu palabra, que es como una espada de dos filos, más aún que una espada, pueda llegar hasta la mente, el corazón, y pueda atraer a todos al verdadero Creador, Salvador, Redentor, que es Cristo Jesús. En ese nombre maravilloso lo pedimos. Amén. Amén.